Muy bien, 6 de la mañana con 47 minutos. Gracias por los mensajes a los oyentes que nos sintonizan a través del Facebook Live y también estamos ya en Manabí a través de 88.5 FM Estéreo. Solucionamos un problema técnico que tuvimos en estos días, pero ya estamos nuevamente para con nuestra señal llegar a la querida provincia de Manabí hasta Manta a través de la sintonía que nos reportan los oyentes. Puerto Viejo, Chone, Rocafuerte, qué gusto, Bahía de Caracas. Gracias por los reportes de sintonía en la provincia de Manabí. Esta semana ha sido noticia la publicación en el registro oficial de las sentencias de la Corte Constitucional asociadas con el matrimonio civil igualitario. Luego de que se publicaron esas sentencias en el registro oficial, lo que implica que son de inmediato cumplimiento, de inmediata ejecución, se entiende que no se debe esperar, aunque las sentencias hablan de reformar el Código Civil y la Ley de Identidad y Datos Civiles, no se deberá esperar esas reformas que deberán ser tramitadas por la Asamblea Nacional, sino que con base en esa sentencia, en el contenido de esa sentencia, el registro civil ya tiene la obligación de aceptar los pedidos de matrimonio civil por parte de las parejas del mismo sexo. Tenemos en nuestra mesa de trabajo a Efraín Soria. Él es activista de la comunidad LGBTI, miembro de la Fundación Equidad. Efraín Soria fue uno de los que planteó un recurso ante la Administración de Justicia que luego pasó a ser conocido por la Corte Constitucional. Efraín, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto poder compartir con los amigos, saludos a todos quienes escuchan Majestad. Gracias, sé que fue ya el registro civil, ¿no? Bueno, en realidad yo no, yo estoy con mi pareja, hemos pronunciado ayer, publicamos que oficialmente nos casaremos el 31 de agosto, para nosotros es algo muy importante, queremos hacerlo bien, es algo simbólico y no es una carrera, sino que queremos compartir con los amigos, con la familia, con la gente que nos ha apoyado durante todos estos años de trabajo. Pero tiene que ir al registro civil a sacar el turno. Sí, ya iremos uno de estos días y sacaremos la respectiva... Para esa fecha, sí. Hubo gente como Pamela Troya que ya ayer fue al registro civil a sacar el turno, ya tiene fecha también. El 5 de agosto. El 5 de agosto, sí, en poco tiempo Pamela se estará casando, sí, me imagino que está muy feliz por esa situación. Efraín, el mensaje al país, a la sociedad en general es que es un tema irreversible, ¿no? Claro, lógicamente, si revisamos el artículo 441 de nuestra Constitución, dice que todas las decisiones que tome la Corte Constitucional son irreversibles, no pueden ser sometidas a revisión, no hay manera de echarse ya para atrás, así que por ese lado estamos felices, estamos súper tranquilos, porque el Ecuador ha dado un paso muy importante en la protección de los derechos. Ahora, esto es progresividad en derechos y digamos, de alguna manera, haber alcanzado un objetivo por el cual venían peleando durante muchísimo tiempo atrás. Pero inmediatamente que se conoce la resolución de la mayoría de jueces constitucionales, antes de la publicación me refiero, hubo activistas y hubo gente que milita con ustedes que empezó a hablar de otro tipo de situaciones que podrían venir con el matrimonio. Quizás ahora mismo al colectivo al que ustedes pertenecen, Efraín, lo que más le conviene es guardar un poco de prudencia, es decir, ya se ha dado este paso y después empecemos a hablar de otros factores que podrían sumarse, ¿no? Sí, a ver, hay que pensar una cosa, hemos alcanzado la igualdad total en términos de la igualdad en términos formales, es decir, ya tenemos los mismos derechos que los demás, no al 100% porque no se habla de la adopción y no es un tema que a eso me refería yo, el tema de la adopción, el tema por ejemplo de los derechos de los niños trans que hablaba un activista en Guayaquil que ha generado tantísima polémica y que ha movido a iglesias y a organizaciones sociales civiles, ¿no?, en contra del matrimonio. Sí, yo creo que hay una mala interpretación de parte de algunas personas que no han entendido bien el mensaje. En todo caso, lo que queda de aquí adelante es educar a la ciudadanía. O sea, recordemos que la homosexualidad dejó de ser un crimen en el Ecuador hace 22 años. Sin embargo, de eso, 22 años después, los crímenes de odio por ser homosexual, violencia, maltrato, estigma y discriminación siguen persistiendo porque las conductas no se cambian de un día al otro y no se cambian por decreto.
lamentablemente nos tocará muchísimos años. Yo no sé si viva para ver una sociedad totalmente respetuosa. Creo que nos va a tomar mucho más tiempo, pero por lo menos ahora estamos contentos porque hemos alcanzado esa igualdad en términos formales. La igualdad en términos reales nos va a tomar mucho más tiempo y eso implica que tenemos que trabajar en educación, en trabajo, en acceso a empleo seguro para los LGBTI, en tema de seguridad en el espacio público, porque en el espacio público es donde se cometen estos temas de estima y discriminación. Y mira tú que ocurrió que días después de que se da este paso, hubo una agresión a una chica trans acá en Quito, ¿no? Sí, lamentablemente esos episodios de violencia se siguen repitiendo más frecuentemente de lo que nosotros pensamos, porque hay gente demasiado fanática, demasiado conservadora y piensa que su estilo de vida es el que se debe imponer al resto de la ciudadanía, ¿no? Y entonces aquí es un llamado a informarnos, a educarnos y sobre todo a mantener la paz. Ahorita estamos como en una ebullición con esto del tema del matrimonio, pero seguro que después de unos meses y años esto será solamente un tema más de una sociedad cada vez más justa. Ahora, una de las cosas de las cuales mucho debate se ha generado a partir de la emisión por parte de la Corte Constitucional de las dos sentencias relacionadas con el acceso al matrimonio civil igualitario es ¿para qué casarse si las parejas del mismo sexo desde la vigencia de la Constitución de Montecristi del año 2008 tenían la posibilidad de la unión de hecho, que les permitió acceder a derechos que no tenían antes? Esa Constitución habla justamente de la unión de hecho, no del matrimonio, de la unión de hecho. ¿Por qué ir al matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué querían ustedes eso? Porque la diferencia es totalmente, tiene algunas significaciones muy importantes. En primer lugar, la simbólica. El poder gozar del derecho al matrimonio significa que tenemos la dignidad humana de cualquier otro ciudadano. Ajá. Entonces estamos a la par y eso es muy importante. O sea, ¿por qué un heterosexual sí? ¿Por qué uno Exacto, porque ahí no estás discriminando y estás haciendo una categoría de unos tienen el derecho a cualquier institución y otros solamente a determinadas instituciones. Finalmente el matrimonio termina siendo un contrato, una cuestión formal ante las leyes. Eso por un lado. Pero por otro lado, en la práctica, la unión de hecho es verdad lo que dice la Constitución, que tienen los mismos derechos, pero en la práctica no nos pasaba lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, tengo dos uniones de hecho. ¿Por qué? Cuando yo decidí con mi pareja hacer una unión de hecho, lo hicimos y presentamos esos papeles ante la empresa, una telefónica donde trabajaba mi pareja Javier, para recibir las utilidades que te corresponden como te lo dice la ley. Pero no te reconocía como carga. Y carga. la empresa dijo, no, esto no vale, usted tiene que ir a otra notaría y hacer otra unión de hecho. Nos tocó pagar otra plata al notario, al abogado, y cuando llegó Javier la nueva unión de hecho, le dijeron, es demasiado tarde, presenta extemporánea, ya perdió ese derecho. Entonces, con dos uniones de hecho, no nos sirvió. Entonces, no se respetaban esos derechos. Y pensemos de otra cosa. Teníamos el caso de la niña Satia, unión de hecho de dos mujeres, y la niña fue reconocida 6 años después. El registro civil se negó a inscribirle a la niña. Ahora con el matrimonio, los niños que nazcan de estos matrimonios, que aparezcan de alguna manera, tienen que ser registrados. Entonces, lamentablemente, no era lo mismo. Si hubiese sido lo mismo, posiblemente no estaríamos discutiendo aquí. Pero lamentablemente las instituciones, tanto públicas como privadas, en este caso una empresa que niega los derechos o el registro civil que se niega a inscribir a la niña. Entonces, por eso era el afán de buscar el matrimonio. Nosotros no defendemos del tema del matrimonio como una institución, porque lamentablemente el 75% de matrimonios terminan en divorcio, entonces algo está pasando. Nosotros lo que defendemos es la igualdad. La igualdad en términos, si yo puedo casarme, que yo decida si me caso, no me caso, si me uno de hecho, si es unión libre, pero que sea mi decisión, no la decisión de un tercero que diga, ustedes sí se casan y ustedes no se casan. Ahora, sobre esto ha habido una discusión porque la Constitución establece que el matrimonio se dé entre un hombre y una mujer. Sobre esto, digamos, se ha centrado mucho la discusión y quienes han rechazado o han cuestionado la sentencia de la Corte Constitucional advierten de que la Constitución no establece ningún tipo de
duda respecto a cuál es la naturaleza del matrimonio. Hombre y mujer, dice la Constitución. Sí, pero en realidad tenemos que interpretar la Constitución como un órgano vivo e integral. No podemos trabajar con la Constitución aisladamente por artículos, porque si toman el artículo 67 que dice que el matrimonio entre hombre y mujer, yo les podría decir, tomemos el 11 numeral 2, que se prohíbe todo tipo de discriminación, claro. entre ellos orientación sexual y identidad de género. Entonces lo que tenemos que hacer es una interpretación. Además, cuando dice es entre hombre y mujer, solamente está diciendo un tipo de matrimonio, no está prohibiendo otros tipos de matrimonio. Entonces creo que hay que ser más dinámicos en la interpretación, no podemos ser literales en lo que dice un artículo, sino en el contexto y en todo lo dinámico que puede ser la Constitución. Tenemos muchos artículos que están más a favor y aquí solamente se presenta una contradicción, una antinomia entre el 67 y el 11. Sobre el tema de discriminación. Exacto. ¿Y cuál es el que prevalece? Para la Corte prevalece el 11. El 11, numeral 2 y el numeral 3 y muchos otros más. O sea, porque no solamente ese. Y digamos, en el medio de esta discusión también hay tratados internacionales, ¿no? Sí, recordemos que eso es muy importante, ¿no? Que la Constitución dice que en materia de derechos se aplicarán aquellos instrumentos que son más, que protegen los derechos. Y en ese caso, los instrumentos internacionales están reconocidos por el país, luego la Constitución y luego algún reglamento de carácter secundario. Digo, si algo que hay que entender gracias a nuestra clase política con Tertulio y amigos es que la Constitución no es un documento que está escrito en piedra, ¿no? Y que se puede modificar y que puede someterse a permanentes cambios. Recordemos que dijeron que eran 300 años y a los pocos años la reformaron. O sea, no fueron 300, fueron 3, ¿no? 300 días. Fueron 3. O sea, fueron 36 meses en realidad. A ver, Efraín, luego de esto, está vigente, ya hay una incluso apertura por parte del Registro Civil, Ajá. Lo hemos mencionado. ¿Se viene algo más o cree usted, Efraín, que la lucha ya está, ya se logró lo que había que lograr? No, en términos formales hemos alcanzado, pero en términos sociales, culturales, nos queda mucho trabajo. Hay que educar a la gente tiene que ser educada, tiene que estar informada. Lamentablemente, nuestra sociedad es una sociedad que a veces solamente repite lo que escucha. ¿Usted qué piensa de aquellos sectores más radicales que dicen que fruto de esto se da paso a la desintegración de la familia o la desinstitucionalización del núcleo primigenio de la sociedad? No, eso en realidad no va a pasar. Recordemos países como Holanda, como Dinamarca, donde el matrimonio existe desde el año 2000. Son casi 20 años que llevamos de atraso nosotros, claro. Y estas sociedades están súper más avanzadas. Recordemos que ahora en Holanda, por ejemplo, ya no hay cárceles, porque se ha llegado a un nivel de igualdad social que no se necesita delinquir. En nuestras cárceles ahora ustedes saben cómo estamos, en una verdadera crisis por el sistema penitenciario, porque aquí se manda a la cárcel a todas las personas por cualquier cosa. Entonces, creo que tenemos que dejar de pensar que esto va a ser el acabose de la familia. Al contrario, es el principio de reconocer esas familias que existen desde hace mucho tiempo. Mi familia, mi pareja y yo somos una familia que socialmente no ha sido reconocida desde hace mucho tiempo. 12 años juntos y ahora sí vamos a gozar de ese estatus de ser reconocidos por el resto de la sociedad. Oye, y ahora que hablas de familia, Efraín, ¿cómo recibe la familia precisamente esta noticia, ¿no? Y esta posibilidad de que ustedes finalmente van a poder celebrar su unión? Bueno, en el caso particular de mi familia ha sido bastante alcoholizadora en ese sentido. Mi familia, todos me apoyan, todos están pendientes, todos ya están organizando también el tema de la boda y todo eso, así que estoy feliz. Mi suegra también es una persona que está muy sensibilizada. Porque en la familia también, digo, es el núcleo principal, primigenio, donde tiene que empezar a superarse esos tabúes, ¿no? Sí, lamentablemente nosotros tenemos estudios realizados y nos demuestran que 7 de cada 10 chicos gays han sido maltratados en la familia. La familia es el primer sistema donde tenemos que educar, transformar para que la gente sea más respetuosa. Correcto. Efraín, estamos pendientes entonces, 31 de agosto ha dicho, ¿no? Todavía no va al registro civil, pero 31 de agosto ha dicho es la fecha fijada por Efraín Sola y su pareja. Lo hemos invitado justamente para hablar de este tema, porque es noticia este tema, ya la vigencia de las sentencias de la Corte Constitucional y las disposiciones emitidas en estas horas por el registro civil que da paso da cuenta de los pasos que deben seguir las parejas del mismo sexo para solicitar la cita, todo el trámite administrativo
operativo y luego les fijan una fecha, nos sacan un turno con la fecha correspondiente. Efraín, gracias por el tiempo ahí, por la gentileza. A ustedes muchísimas gracias y un gusto y saludos a toda la ciudadanía. Gracias, Efraín Soria, activista de la comunidad LGBTI, integrante de la Fundación Equidad, conversando aquí en A Primera Hora. En punto a las 7, pausa.